Bueno, a pesar de que me considero parte de la organización, yo también quisiera decir unas palabras de agradecimiento. En primer lugar, quisiera expresar mi reconocimiento y mi gratitud al recientemente fallecido doctor Jorge Carpizo, quien en vida fuera nuestro presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que es una institución organizadora de este Congreso. El doctor Carpizo llegó a desempeñar importantes cargos en México. Fue rector de la UNAM, fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, fue secretario de Gobernaciones, como un ministro del Interior, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, fue el primer ombudsman en México, fue embajador en Francia. Es decir, todo eso demuestra la excelente formación que tenía, el liderazgo que tenía y el carisma necesario para llegar a ocupar tan distinguidas funciones. Él estuvo en Paraguay en el año 2010, se reunió con los ministros de la Corte Suprema, con el doctor Víctor Núñez, y fue él quien alentó siempre estrechar los vínculos entre México y Paraguay. Entonces, gracias a él también fue uno de los iniciadores de este Congreso, a quien lo recuerdo en este momento. También quisiera expresar mi agradecimiento al doctor Fic Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El doctor Fic Fierro, desde sus importantes funciones, siempre propició formalizar las relaciones entre México y Paraguay a través de un convenio de cooperación. Ese convenio se firmó ya en el año 2008 y realizamos justamente esta actividad en el marco de dicho convenio, y ya tenemos un par de publicaciones también en ese sentido. El doctor Fierro es la segunda vez que visita el Paraguay y su presencia siempre nos honra a todos nosotros. Del lado paraguayo quisiera agradecer al doctor Víctor Núñez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, quien siempre se mostró dispuesto a entablar relaciones académicas con México y la UNAM. Creo que le cupo al doctor Núñez dar la cara y convencer a sus colegas ministros de las bondades de un convenio académico con una institución otrora tan lejana a Paraguay, y luego tener que impulsar las actividades necesarias para que podamos contar con un convenio vivo de cooperación y no con uno que sea simplemente letra muerta. También en ese sentido un reconocimiento especial a la ardua labor que desde la División de Investigaciones, Legislación y Publicaciones viene realizando su directora Carmen Montanía y la investigadora, la doctora Rosa Elena Di Martino, grandes amigas, quienes se echaron a los hombros la tarea de organizar la in situ, este maravilloso evento, y de coordinar la publicación que hoy Eduardo Ferrer nos acaba de presentar. Por otro lado, a los colegas latinoamericanos aquí presentes, todos vinculados al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, es para mí una enorme satisfacción tenerlos por tierras paraguayas. Estoy convencido que con la sapiencia de ustedes, la diversidad de sus planteamientos y su larga trayectoria como cultores y propiciadores del derecho constitucional latinoamericano, podremos en Paraguay enriquecer nuestro debate sobre los temas que nos preocupan. En realidad, compartir esta mesa con Eduardo Ferrer Magreco y con Domingo García Belaunde para exponer sobre el derecho procesal constitucional es un atrevimiento de mi parte. Por último, pero no menos importante, es un gran orgullo para mí que contemos componentes y moderadores paraguayos de la talla de los aquí presentes. Son colegas y amigos a quienes admiro y sobre todo leo sus trabajos con gran entusiasmo. Trabajos del Escano Claudio del área del derecho procesal constitucional con su libro Control de Constitucionalidad probablemente sería uno de los antecedentes en ese caso, y por supuesto ni que decir los trabajos de los hermanos Mendonca y del padre Mendonca, todos conocidos por ustedes, que es realmente una garantía de buena calidad jurídica en Paraguay. Dicho esto, paso directamente a mi exposición. Estimadas autoridades, magistrados y jueces, colegas y público en general, si me preguntaran a quemarropa por qué soy de las personas que quieren introducir un derecho procesal constitucional en Paraguay, la respuesta corta y directa es porque mi pretensión es constitucionalizar el derecho procesal paraguayo, por lo menos parte de él, y específicamente el derecho procesal civil. Un observador perspicaz podría notar que entre la pregunta y la respuesta no necesariamente se da una relación de dependencia. Quien pretenda constitucionalizar el derecho procesal civil no está obligado a propiciar un derecho procesal constitucional, y
quien quiera introducir un derecho procesal constitucional podría hacerlo al margen de la constitucionalización del derecho procesal civil. Pero el contexto hace la diferencia, me dice mi maestro de Alemania, Dieter Nolle, de Heidelberg. Mi respuesta se funda en el contexto paraguayo. Actualmente no existe un derecho procesal constitucional paraguayo, digo nominalmente y como materia cursal en las facultades de Derecho. Sin embargo, ello no quiere decir que los temas del derecho procesal constitucional no hayan sido tratados por autores paraguayos o analizados en la cátedra universitaria. Si identificáramos el contenido del derecho procesal constitucional expuesto en las obras especializadas sobre dicha materia de autores extranjeros, podemos encontrar contenidos similares en obras paraguayas, pero bajo otras perspectivas y sin la unidad temática requerida. Yo más bien diría que los contenidos del derecho procesal constitucional están insertos y prisioneros en el derecho procesal civil paraguayo, que al ser parte de una visión civilista del derecho están limitados a un desarrollo al margen de la Constitución. Por eso quiero constitucionalizar el derecho procesal civil, para así contar con procesos constitucionales que se desarrollan en jurisdicciones que asuman su carácter de jurisdicciones constitucionales y que en dichos procesos se tutelen con argumentos e interpretación constitucional los derechos fundamentales de las personas. El nivel y las formas de concreción de esta propuesta podrían ser variados, pero lo fundamental es tomar conciencia de que así como están las cosas no podemos seguir. Mi tesis se expresa entonces de la siguiente manera: en la medida que logremos constitucionalizar el derecho procesal paraguayo, en especial el civil, podremos avanzar en la formación de un derecho procesal constitucional paraguayo que sea respetuoso de nuestra tradición jurídica, sin implantes disfuncionales, pero a la vez con capacidad de ruptura de pensamientos y formas jurídicas que no coinciden con los postulados constitucionales vigentes. Para demostrar esta tesis me parecen importantes dos cosas: establecer el contenido del derecho procesal constitucional para así ponernos de acuerdo sobre los principales puntos alrededor de los cuales girará el debate paraguayo, y segundo, explicar la idea de constitucionalizar el Código Procesal Civil. De esta forma se allanará el camino para justificar una nueva materia jurídica, pero con contenidos anteriores a la misma, aunque renunciados. Y también se podrá explicar mejor las funciones que el derecho procesal constitucional tendría al interior del sistema jurídico constitucional. Si hacemos una deconstrucción comparada del contenido de algunas obras latinoamericanas y alemanas de derecho procesal constitucional, podremos conocer algunas similitudes y diferencias entre ambas que nos permitirán a los paraguayos poder visualizar mejor nuestro propio camino en la formación de un derecho procesal constitucional nacional. En la Argentina, un país con tradición en un sistema de control de constitucionalidad difuso, Sagüez, en su obra Compendio de Derecho Procesal Constitucional, desarrolla tanto procesos constitucionales que son competencia de la jurisdicción federal o provincial en la materia civil o penal, como procesos que se tramitan exclusivamente ante la Suprema Corte de Justicia Argentina. Su obra trata sobre recurso extraordinario, acción declarativa y constitucionalidad, acción de amparo, habeas data, habeas corpus. En forma introductoria, Sagüez se refiere a los orígenes del derecho procesal constitucional, al contenido y a las diversas formas del control de constitucionalidad. Otro autor argentino, Gossaini, en su tratado de Derecho Procesal Constitucional, de 2 tomos recientemente publicado en México, coincide con Sagüez en desarrollar los mismos juicios, amparo, habeas corpus, etc., pero agrega en un capítulo los procesos iniciados por acciones colectivas referidas a la protección procesal del usuario y consumidor. Esta ampliación del contenido del derecho procesal civil en su momento fue criticada por Domingo García Belaúnde por no ser tema constitucional en específico. La obra de Gossaini aporta en especial una teoría del derecho procesal constitucional al realizar un estudio y análisis de la teoría de la jurisdicción, de la acción y del proceso, todo desde una perspectiva constitucional. Son los 3 pilares, digamos, de la teoría del proceso: la jurisdicción, la acción y el proceso.
Por tanto, en esta visión argentina del derecho procesal constitucional tenemos que esta materia, en virtud de la diversidad y amplitud de juicios que abarca, es propia de todo el Poder Judicial de la República Argentina y no específicamente de una magistratura. Esta es una diferencia con Alemania. Si observamos la obra de Gil Gruber Gross del año 2006, veremos que el derecho procesal constitucional alemán, que sí es una materia que se estudia en Alemania y que me ha tocado en su momento cursar esa materia, se circunscribe a los procesos tramitados únicamente ante el Tribunal Constitucional Federal. La jurisdicción constitucional en Alemania está concentrada en el Tribunal Constitucional y los procesos que se tramitan ante ese tribunal son los denominados procesos constitucionales. En Alemania, el derecho procesal constitucional nos enseña cómo llevar adelante estos procesos cuya reglamentación se encuentra en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y no en los códigos procesales usuales. Alemania cuenta con alrededor de 19 procesos constitucionales contemplados en el artículo 13 de la citada ley orgánica del Tribunal Constitucional. Los alemanes, como siempre, son bien ordenados, ya tienen la gran mayoría de procesos establecidos en la propia Constitución, y la ley orgánica del tribunal lo que hace es empieza a reglamentar esos juicios que están en la Constitución, y ellos van citando el artículo tal de la Constitución, tal tipo de proceso, y hacen el desarrollo, y eso, el desarrollo de ese proceso constitucional está establecido en la ley orgánica entonces del tribunal. Y esos son los principales procesos. Luego siguen otros que por su uso no son tan importantes, ¿verdad? Y sobre todo tenemos los del tipo de un amparo, los conflictos entre órganos y los llamados, la parte del control de constitucionalidad en temas de control abstracto y control en concreto de normas, ¿verdad? Y un procedimiento también de, relativo a prohibición de partidos políticos que por sus actividades y ideología podrían ser inconstitucionales. La obra de... cabe señalar con respecto sobre todo a esos procesos relativos a temas electorales que se tramitan ante el Tribunal Constitucional, que García Belaunde también realizó ciertas reservas en relación a que los temas electorales sean parte del contenido del derecho procesal civil. La obra de otro alemán, Miguel Sachs, coincide plenamente con la de Gil Gruber, tratando los mismos temas. Entonces, en el derecho procesal constitucional alemán se concentra en el estudio de procesos ante el tribunal que pueden clasificarse, siguiendo la terminología de Fixamudio, en procesos relativos a un derecho procesal constitucional de la libertad y procesos concernientes a un derecho procesal orgánico. En el primer caso tenemos procesos que tienen como función tutelar los derechos fundamentales, y en el segundo, procesos cuya función es resolver conflictos entre órganos del Estado. En el caso mexicano, contamos también de forma similar con procesos que tutelan libertades y con procesos que resuelven conflictos orgánicos. Pero la diferencia con Alemania es que el derecho procesal constitucional mexicano no se circunscribe a los procesos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en términos funcionales es considerado en México un tribunal constitucional, sino que el derecho procesal mexicano se amplía a procesos tramitados en jurisdicciones diversas más allá de la Suprema Corte, como las jurisdicciones civiles y electorales. México tiene un desarrollo interesante, porque nosotros en Paraguay discutimos en la Convención del 92 si queríamos una Suprema Corte o un Tribunal Constitucional, como cuestiones contrapuestas totalmente, y finalmente la posición intermedia fue una sala dentro de la Corte. México, en cambio, tiene una Suprema Corte, y lo que han hecho es revestirle de ciertas funciones y de ciertas competencias y de ciertos procesos que los mexicanos le consideran a su Suprema Corte como un tribunal constitucional. Es decir, hay una transformación funcional de la Suprema Corte en tribunal constitucional. Y entonces tienen procesos que son netamente procesos constitucionales. Estos procesos también, en el caso de Eduardo Ferrer, nos hace un listado de cuáles son esos procesos. Sobre todo la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad se resuelven ante la Suprema Corte, y por eso son procesos que se denominan ante el Tribunal Constitucional Mexicano, pero en realidad es la Suprema Corte.
juicios de amparo, jurisdicciones diversas, ya inferiores, y juicios, y en el caso mexicano también tenemos juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y juicios de revisión constitucional tramitados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y además de estos temas electorales que se tramitan en el Tribunal Electoral, Eduardo Ferrer entiende que el contenido del derecho procesal constitucional mexicano, también a ese contenido se le suman el juicio político tramitado ante el Senado, ¿verdad?, como el nuestro, y el procedimiento ante los organismos autónomos protectores de los derechos humanos. En México contamos entonces con algo más que en los otros países, procesos fuera de la jurisdicción judicial, como el citado juicio político y los procedimientos ante el Ombudsman mexicano. Esto también fue criticado por don García Belaúnde, que creo que es un guardián de la pureza del derecho procesal constitucional, y pienso que en cierta forma tiene razón. Mismo en Paraguay, si incluimos todos los procesos y trámites de tercera instancia o de apelación en las cuales participa nuestra Corte Suprema de Justicia, creo que García Belaúnde nos dedicaría también unas líneas. Bueno, en el caso paraguayo tenemos algunas particularidades, pues contamos con un sistema concentrado de control de constitucionalidad, pero esto no significa que toda la jurisdicción constitucional está concentrada en la Sala Constitucional o en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Por el contrario, contamos con un sistema de jurisdicción constitucional que está disperso entre las diversas jurisdicciones integrantes del Poder Judicial. A mi entender, la jurisdicción constitucional en Paraguay es aquella donde recaen los procesos constitucionales, y los procesos constitucionales son, en primer orden, aquellos denominados por la Constitución de 1992 como garantías constitucionales, del artículo 131 al 136. Dichos procesos son la inconstitucionalidad, el habeas corpus, el amparo y el habeas data. Y dado que estos procesos están dispersos entre varias jurisdicciones integrantes del Poder Judicial, es que entiendo que la jurisdicción constitucional está dispersa en Paraguay. Otra peculiaridad de la jurisdicción constitucional en Paraguay es en materia de protección de derechos humanos. La Constitución sigue la doble estrategia de declarar derechos fundamentales, pero a la vez la de establecer un sistema jurisdiccional de protección de derechos, las ya citadas garantías, pues entiende que con la mera declaración no basta para que se respeten los derechos. Lo llamativo es que en el juicio por excelencia de defensa de los derechos fundamentales, el juicio de amparo, la Sala Constitucional ni el Pleno de la Corte Suprema, como jurisdicciones constitucionales especializadas, no tienen competencia para atender estos juicios. Los amparos solo pueden llegar a la Corte por caso de una consulta de constitucionalidad, en los términos de la Ley 600, o por impugnación de la sentencia mediante una acción de inconstitucionalidad, dicho de manera general. Ello significa que esa gran cantidad de casos que se finiquitan en primera y segunda instancia sin que se impugnen ante la Corte, terminan resolviendo asuntos de derechos fundamentales al margen de la jurisdicción constitucional especializada. La pregunta es si las jurisdicciones civil y penal que atienden juicios de amparo están especializadas en materia constitucional. De no ser así, los ciudadanos están presentando sus demandas de protección de derechos constitucionales ante magistraturas no especializadas en el tema. Entonces, en Paraguay tendríamos jurisdicciones constitucionales especializadas, como la de la Sala Constitucional y el Pleno de la Corte Suprema, y jurisdicciones constitucionales no especializadas, como las jurisdicciones civiles o penales, donde, aparte de atender sus juicios ordinarios, también deben tramitar procesos constitucionales. Un ejemplo muy claro. Cuando trabajaba como abogado litigante, luego de volver a Alemania me tocó actuar en un amparo. Yo era abogado de colegios y el amparo fue porque el colegio expulsó a un alumno en base a un reglamento interno del colegio, los famosos casos o mala conducta o aplazo, ¿verdad? El amparo trató sobre derecho a la educación, derecho constitucional. El niño dijo, los padres dijeron violación del derecho a la educación porque lo dejan fuera del colegio.
El colegio dijo no, nosotros tenemos un reglamento administrativo interno aprobado por el Ministerio de Educación, que es el reglamento interno, y eso el padre estaba en conocimiento del reglamento interno y estaba aprobado por el Ministerio de Educación. Es solamente aplicación del reglamento interno, si no se reúnen estos requisitos, se aplica la sanción correspondiente. El colegio, si tiene una capacidad sancionadora, es parte de la educación. Y esa discusión entre derecho constitucional y facultades administrativas en materia de educación aprobadas por el Ministerio, recayó el amparo en un juez en lo penal que venía de tener audiencias por robos, etcétera, etcétera. Entonces el juez tiene que cambiarse el chip, dejar el Código de Procedimientos Penales, agarrar el Código de Procedimientos Civiles para saber cómo tramitar la audiencia. El juez en lo penal tiene que agarrar el Código de Procedimientos Civiles y ver de qué vamos a discutir: derecho constitucional y el reglamentos administrativos. El juez penal tiene ahí una tarea ciclópea y le estamos pidiendo que, aparte de especializarse en el Código Penal y el Código Procesal Penal, también tenga la capacidad de administrar el problema de ciertos derechos que están en la Constitución, ciertos reglamentos administrativos, derecho administrativo y aparte el procedimiento civil. Y él habrá pensado, ¿y yo que quise ser solamente juez en lo penal? Pero esa fue una experiencia y creo que eso hasta hoy día así continuamos en Paraguay. Por eso hablo de jurisdicciones constitucionales no especializadas. El punto de debate no está en dudar si los jueces conocen la Constitución o si la aplican, sino que, dando por hecho dicho supuesto, el debate es si están entrenados en atender litigios relativos a conflictos de derechos fundamentales, si conocen los mecanismos de ponderación de derechos, si han entendido que en casos constitucionales no todo es una aplicación directa de la ley a partir de una subsunción lógica, sino que los casos y las normas en materia constitucional requieren de análisis, interpretación y argumentación jurídica. Que entre sus competencias, más allá del control de constitucionalidad reservado al Pleno de la Corte y a la Sala Constitucional, están las de ejercer un control de convencionalidad. Existe pues un abanico de posibilidades constitucionales en la forma de argumentar y resolver los casos que probablemente una magistratura no especializada no lo esté usando, lo cual repercute en la calidad de la justicia y en demandas constitucionales ineficientemente satisfechas. En un estudio sobre las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, una de las mejores del continente, el colega colombiano Uprimni hace notar que en demandas relativas al seguro social sobre modificación de las prestaciones sociales, los magistrados resolvían en una primera etapa solamente en base a criterios del derecho civil, por ejemplo, utilizando casi exclusivamente la categoría de derechos adquiridos, pero que luego eso fue evolucionando a formas más complejas de argumentación e interpretación constitucional, por ejemplo, el principio de Estado social y su relación con argumentos de justicia redistributiva y solidaria, las potestades y límites del legislador para cambiar la legislación y el principio de no retroactividad en materia de derechos sociales, o la aplicación absoluta o relativa de dicho principio. En resumen, a mi entender, el contenido del derecho procesal constitucional paraguayo coincide con las garantías constitucionales del artículo 131 al 136. Entonces, en este capítulo es que encontramos, y que especialmente podemos decir que es la fuente constitucional del derecho procesal constitucional paraguayo. No en vano el 131 dice: para hacer efectivos los derechos consagrados en esta Constitución, se establecen las garantías constitucionales, las garantías contenidas en este capítulo, las cuales serán reglamentadas por ley y desde que está en vigencia la Constitución nunca fueron reglamentadas. Bueno, estos procesos que acabo de citar no son los únicos procesos constitucionales. A las 4 garantías constitucionales antes citadas se le debe sumar una quinta garantía constitucional, entendida en términos funcionales, la del artículo 28, pues este artículo contiene una forma especial de protección en caso de vulneración de un derecho específico, y acuérdense que el procedimiento está regulado en una ley especial anterior a la propia Constitución.
Estoy hablando del derecho de rectificación. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua, dice el artículo 28, tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios. La violación de este derecho sigue un procedimiento que no es del artículo 131 al 133, sino es un procedimiento especial regulado en una ley dedicada al tema que es anterior a la Constitución. Ahí tenemos entonces una quinta garantía constitucional entendida en términos funcionales. Asimismo, en el artículo 3 de la ley 609 que organiza la Corte Suprema se encuentran otros procesos constitucionales tramitados ante la Corte. Me refiero a los casos del inciso H, el conflicto de jurisdicción, por ejemplo, o de procedimientos sumarísimos en relación a cuestiones electorales. Veíamos que en el caso alemán había una relación directa, ordenada y consecuente entre la ley orgánica del Tribunal Constitucional y la Constitución alemana a la hora de reglamentar los procesos que estaban estipulados en la propia Constitución. En el caso paraguayo, esa relación se da en mayor medida entre la Constitución y el Código Procesal Civil, quedando la ley 609 que organiza la Corte Suprema prácticamente casi vacía de los principales procesos constitucionales. Pero el principal problema es que el Código Procesal Civil es anterior a la Constitución y en realidad hubo una desidia por parte del legislador, pues, directamente, en ayornar los procesos constitucionales preexistentes a la nueva Constitución. Tradicionalmente, juicios como el amparo fueron entendidos exclusivamente como juicios civiles. Es hora de cambiar las cosas y sin que pierdan probablemente con ello cierta esencia civilista en el proceso. Bueno, ya voy acortando, voy a ir. El siguiente punto es: la pretensión de constitucionalizar el derecho procesal civil no es nada personal ni arbitrario. Por el contrario, es la consecuencia de un proceso de construcción del Estado de Derecho en Paraguay, iniciado con la vigencia de la Constitución del 92. No es casualidad que el desarrollo y el auge del derecho procesal constitucional en Latinoamérica se den bajo gobiernos de iure. Es en procesos de consolidación de la democracia donde se debaten y se profundizan las ideas tendientes a asegurar la vigencia de la Constitución. Nuestra actual Constitución paraguaya ya no es una mera carta política, como lo fue de hecho la del 67. No se circunscribe solamente a constituir los poderes del Estado y a establecer sus atribuciones formales, dejando a resguardo el accionar político de todo control jurisdiccional. Muy por el contrario, la Constitución de 92 es una constitución jurídico-normativa que, garantizando siempre la libre iniciativa política y reconociendo la capacidad creadora de la política, asegura sin embargo que la fuerza política necesaria para poner en funcionamiento el Estado no avasalle los derechos fundamentales de las personas. En un Estado de Derecho, la fuerza política es moderada por la fuerza normativa de la Constitución, pero insisto, solo cuando aquella no respeta la propia Constitución que le da sustento y legitimidad. En la doctrina alemana se refieren a esta etapa de desarrollo del Estado como el de la canalización jurídica de la política. Entonces, si contamos con este nuevo entendimiento de la Constitución, que es pregonado por el Tribunal Constitucional Alemán y asumido, entre otras, por cortes latinoamericanas como la Suprema Corte de Justicia en México, necesariamente disponemos de un mandato constitucional para hacer valer los derechos humanos en todo tipo de juicios y en especial en los procesos constitucionales. Ahora bien, el estado de cosas en Paraguay nos indica que el Código Procesal Civil tiene muchísima más tradición por antigüedad y uso que la Constitución. Es en el derecho privado donde están regulados los juicios que hoy en día interesan a la Constitución y a partir de los cuales se podrán poner en ejecución sus mandatos. Y transformando estos antiguos juicios civiles es que formaremos el derecho procesal constitucional, cuyo rol es instrumental: servir de implementación de la Constitución cuando se constatan lesiones a los derechos constitucionales. Asimismo, el derecho procesal constitucional
con sus procesos constitucionales se convierten en las vías adecuadas para salvaguardar ya en sede nacional los derechos que están establecidos en los tratados internacionales. Y cuando contemos con un derecho procesal constitucional y jueces especializados en atender los procesos constitucionales, es que será realidad la idea de que los jueces son también defensores de los derechos humanos. En conclusión, debemos partir de nuestro contexto, y nuestro contexto es este, el del derecho, que los contenidos del derecho procesal constitucional están insertos y prácticamente prisioneros en el derecho procesal civil. A partir de ahí tenemos que entrar en un proceso de constitucionalización de estos procesos civiles, y ya veremos de qué forma podríamos hacer eso. Podrían haber diversas opciones, pero eso quedaría libre, no tendríamos que entrar todavía a ese nivel de detalle, sino primeramente discutir esta idea de constitucionalización del proceso civil, que incluso ya en sentencias actuales los jueces pueden implementar esas ideas, ¿verdad? Pero tenemos que llegar a una etapa de cambios estructurales y ver si lo que nos conviene es hacer, como algunos países como Perú, de tener un código procesal constitucional, o directamente seguir otros modelos como el de, retomando la ley orgánica de la Corte Suprema, incluir ahí procesos o ciertas características de los procesos constitucionales. Serían, digamos, camino que visualizo, podrían haber otros caminos, pero sería una etapa todavía que estaríamos más adelante para un debate. Lo importante es difundir esto, y lo importante también es que todo esto se construye sobre la idea de un entendimiento nuevo de Constitución, el entendimiento de que la Constitución es una constitución jurídico-normativa y que desarrolla una fuerza normativa que nos obliga a todos y en todo momento y a toda autoridad a respetar los derechos y a ejecutar e implementar los derechos contenidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales. A partir de ahí, el derecho procesal paraguayo en formación debe tener un rol reparador de derechos. Fundamentalmente para eso es que nos estamos movilizando, porque queremos que se reparen violaciones a derechos. Esa es la función procesal constitucional, y debemos justificar nuestro accionar en la búsqueda de una justicia eficiente y sobre todo de una justicia basada en la Constitución. Muchas gracias.